El Evangelio según San Lucas es el Evangelio de la misericordia de Dios. Así lo conocía Dante Alighieri, Lucas, evangelista mansuetudinis Christi. ¿Y por qué es así? Porque el Evangelio según San Lucas, cuando habla de Jesús, suele hablar de él como un personaje especialmente misericordioso. Así lo vimos el día anterior, al comentar la parábola del hijo pródigo. Bajo la imagen del Padre se escondía la imagen de Dios Padre, que acogía al hijo pródigo con amor de amigo en el beso, con las entrañas que se conmueven con amor de madre y con amor paternal, poniéndole un anillo en el dedo. Y esa misericordia que el Evangelio refleja en Jesús, se manifiesta de muchas maneras. Veremos dos que son importantes. Una es la misericordia de Jesús, que se manifiesta mediante el perdón. Eso es la parábola de Zaqueo. Y otra es la misericordia de Jesús se manifiesta en la curación. Esa es la curación de los 10 leprosos. Perdón y curación son modos en que Jesús manifiesta la misericordia a toda persona humana. Leeremos hoy el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, donde figura la narración de Zaqueo. Antes de leerla, observamos una cosa importante. Este relato aparece en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, casi al final del Evangelio, justo antes de la pasión de Jesús. ¿Por qué habla Jesús tan tarde del perdón? Pues tal vez porque sea algo difícil para la persona humana. A menudo nos vence el rencor, nos vence la soberbia, nos cuesta perdonar. Por eso Jesús, para enseñar a perdonar a los discípulos, hizo con ellos un largo itinerario y al final les enseñó a perdonar. Oímos la narración de Zaqueo, que explicará cómo Jesús convierte la misericordia en perdón, un perdón que cambia la vida de Zaqueo. Entró en Jericó y la fue atravesando, cuando un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores y muy rico, intentaba ver quién era Jesús. Pero a causa del gentío no lo conseguía porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un sicomoro para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja aprisa, pues hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos por qué entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien le haya defraudado le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también él es hijo de Abraham, porque este hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acabamos de escuchar la narración de Zaqueo. Vamos a comentarla perfilando el sentido de algunas palabras y de algunas frases para sacar al final una conclusión que nos ayude a vivir la vida cristiana. Decía el Evangelio que Jesús llegó a la ciudad de Jericó y comenzó a atravesarla. La intención de Jesús
no era quedarse en Jericó, no atravesar Jericó para llegar a Jerusalén, el lugar donde debía cumplir y llevar a plenitud su ministerio. ¿Jericó qué era? Era una ciudad ciertamente de origen muy antiguo y aparece ampliamente en el Antiguo Testamento. Pero en tiempos de Jesús estaba casi en la frontera oriental del Imperio Romano. Más allá de Jericó venía el río Jordán, después ya otro país, el Imperio Nabateo o el país nabateo, que no estaba bajo jurisdicción del Imperio Romano. Por tanto, en Jericó era una ciudad casi fronteriza, una ciudad donde había intercambio de mercancías, donde existía una guarnición militar relevante, donde había un núcleo comercial importante, y ese trajín comercial que había en Jericó, y ese paso de gente de una frontera a otra, también convertía a Jericó en una ciudad un poco de diversión. Allí existía juego y otras actividades que acompañaban al mundo comercial de entonces. Jesús cruza aquella ciudad y allí vivía un hombre llamado Zacarías, el del Evangelio. Un hombre llamado Zaqueo, el que sale en el Evangelio. Ahora veamos bien lo siguiente. La palabra Zaqueo es un diminutivo. ¿De qué? De la palabra Zacarías. Por tanto, aquel hombre que sale al encuentro de Dios tenía como nombre Zacarías, pero le llamaban como diminutivo Zaqueo. ¿Qué significa la palabra Zacarías? Es una palabra, un nombre que ya lleva un profeta del Antiguo Testamento, el profeta Zacarías. La voz Zacarías significa eso. Dios me escucha, Dios se acuerda de mí, Dios me tiene presente. Ciertamente es un nombre muy bello. Recuerda que Dios tiene presente siempre a toda persona humana y tenía también por eso presente a Zacarías, a Zaqueo. ¿Pero qué le sucedía a Zaqueo? Que él no creía, seguramente ni pensaba que Dios se acordara de él. ¿Por qué? Porque él era un pecador. ¿Y de dónde venía su pecado? Pues venía de que era cobrador de impuestos en aquella época. Observad que el cobro de impuestos en tiempo de Jesús era diferente a nuestra época. Los que eran cobradores, realmente se les llamaba publicanos. Es lo mismo un publicano que un cobrador de impuestos para los romanos. Por tanto, Zaqueo tenía esta profesión, cobrador de impuestos a la gente judía para enviar sus impuestos al Imperio Romano. Pero, ¿cómo funcionaba aquel impuesto? Mirad, los romanos arrendaban el impuesto a un cobrador general para toda Judea. Le decían, por ejemplo, queremos cobrar de Judea 100 millones. Decía aquel hombre, el cobrador general, cobraré 100 millones, pero yo algo he de ganar. Y subía el cobro de 100 a 110. Pero aquel hombre, aquel cobrador general de Judea, no podía ir puerta por puerta cobrando impuestos. ¿Qué hacía entonces? Dividía la región en diferentes distritos. Uno era, por ejemplo, el de Jericó. Y allí ponía un cobrador. Ese fue Zaqueo. Le decía, mira, yo quiero que al cabo del año me entregues este montante de dinero. ¿Qué haría Zaqueo? Lo mismo que hacía él, decía, me pide este montante, ¿qué haré? Yo como cobrador algo he de ganar
por tanto yo cobraré a la gente un poco más. Y me quedaré el poco más para mí y entregaré el montante al cobrador de impuestos. Notad, si en toda Galilea y Judea había 100 cobradores y cada uno tenía que ganar un poco más, fijaos bien lo mucho que ascendía el impuesto que los romanos tenían que pagar, que los romanos cobraban del pueblo judío. Y esos cobradores de impuestos eran muy mal vistos por eso. No únicamente por cobrar a los judíos un impuesto impuesto por los romanos, no, por exigir bastante más de lo debido. Y además con otra cosa, ¿cuál? Que disponían de fuerza coercitiva para hacer cobrar ese impuesto. Si algún judío no podía pagar, no le perdonaban. ¿Qué hacían? Le cogían a algún familiar o a varios y los vendían como esclavos o les quitaban los bienes como impuesto. Por tanto, además de ser un impuesto abusivo, era un impuesto con fuerte coerción sobre el pueblo judío. ¿Y eso qué consecuencias tenía? Pues que los judíos odiaban a los cobradores de impuestos. Socialmente era gente muy despreciada por los demás judíos. Y también eran despreciados religiosamente, pues no podían ir a la sinagoga para orar con los demás judíos. Era gente que se sentía despreciada por el pueblo y desdeñada por Dios. Dice el Evangelio que Zaqueo era alguien pequeño de estatura. Por eso, para ver a Jesús, se subió a un sicómoro. Un sicómoro es una higuera pequeña, también de baja altura. Él oye que por aquella ciudad va a pasar Jesús de Nazaret. En aquel momento, Jesús ya llevaba 3 años predicando el Evangelio. Había obrado prodigios, dado discursos, ofrecido consejos. La gente conocía a Jesús como un líder relevante en el mundo judío. Y Zaqueo se siente sorprendido que por aquella ciudad vaya a pasar Jesús. Y él, como era pequeño de estatura, se sube a un sicómoro para poder ver pasar a Jesús. Notamos aquí 2 cosas. Tiene el interés por ver a Jesús. Se sube a un sicómoro. Pero además es pequeño de estatura. Esa pequeñez se refiere a una pequeñez física, evidentemente que sí. Pero también alude a una pequeñez moral. ¿Por qué? Decíamos antes que era despreciado por la gente por cobrar impuestos altos de forma arbitraria y además por disponer de fuerza coercitiva para hacer cobrarlos. Quizá hubiera vendido a alguien como esclavo para que pudiera pagar, o habría seguramente usurpado algún bien para pagar impuestos. Era alguien despreciado por la gente, pero también era alguien despreciado en el ámbito religioso. Y quien entonces era despreciado en ámbito religioso, también se sentía despreciado por Dios. Un hombre más que pequeño, empequeñecido por el desprecio social y por el desdén religioso que recibía. Ya que el hombre pequeño se sube a un sicómoro para poder ver pasar a Jesús. Y sucede lo más inesperado. Cuando Jesús llega a aquel lugar, levanta la vista y le mira, y además le habla. Tal vez la gente esperara que Jesús fustigara a aquella persona, o le riñera, o arremetiera contra él por la maldad social que hacía.
Pero Jesús no hace eso. Dice el Evangelio. Le miró y le habló. Veamos cada palabra. La voz mirar tiene en la Biblia un significado muy profundo. Pensemos que las lenguas antiguas daban a las palabras muchos más significados de los que hoy les concedemos. Una lengua antigua, en ella, tenía cada palabra un significado sintáctico más amplio que en nuestro lenguaje. En la Escritura, la palabra mirar no significa únicamente ver, ni tampoco mirar fijamente. Significa mirar profundamente a alguien a los ojos para llegarle al corazón con la mirada. Eso es muy importante. El Antiguo Testamento dice que el corazón humano es el órgano central, es donde radica el encuentro entre Dios y el hombre. La voz mirar que antes hemos escuchado significa eso, que Jesús mira a Zaqueo a los ojos, pero con la intención de que aquella mirada llegue a su corazón, a la profundidad de su alma, al ámbito donde se produce el encuentro entre Dios y el hombre, según nos cuentan las páginas tan bellas del Antiguo Testamento. Y además Jesús, hablando, le dice: baja enseguida, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. La gente que estaba agolpada en aquellas calles de Jericó y que veía la escena quedó seguramente desconcertada. ¿Por qué? Porque Jesús miraba con profundidad a un pecador y hablaba con decisión a un pecador: baja enseguida, que hoy he de hospedarme en tu casa. La gente diría: ¿cómo puede ser que Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea, mire y hable a un pecador conocido? Pero recordemos siempre lo que dice el Evangelio y que nos recuerda la narración de hoy en su final. Dice Jesús: no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. En otro lugar dice: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos, a los que yo he venido a curar y perdonar. Jesús mira a Zaqueo porque es un pecador y es a esa gente a la que él viene a salvar. Todos somos pecadores, no únicamente Zaqueo. También Jesús nos mira y nos habla a todos porque quiere salvarnos, llevarnos con él y hacernos vivir su reino, que es el Evangelio. Jesús habla y mira a Zaqueo. Y fijaos, después de hablarle y mirarle, lo que sucede. Veámoslo en la lectura bíblica. Dice el Evangelio: bajó a toda prisa y lo recibió muy contento a Jesús. Al verlo, murmuraban todos porque entraba Jesús a hospedarse en casa de un pecador. Y ahora lo más importante. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor. Aquí observemos la actitud de Zaqueo cuando Jesús le ha mirado y le ha hablado y él ha bajado, lo ha llevado a su casa. Se pone en pie. ¿Qué significa ponerse en pie? Evidentemente es el hecho físico de ponerse en pie. Pero, como decíamos antes, en la Escritura las palabras tienen un significado mucho más amplio y profundo que en nuestras lenguas. La palabra ponerse en pie no significa únicamente levantarse, sino que tiene además de eso dos significados de gran trascendencia. Levantarse significa recuperar la dignidad humana.
qué importante es eso en nuestra vida, recuperar la dignidad humana. Zaqueo la había perdido. ¿Por qué? Porque la gente le despreciaba, porque era cobrador de impuestos, y porque la religión le desdeñaba, porque era un pecador. Y estando condenado por la gente y por el ambiente religioso, sentía a alguien pequeño, agachado, encogido. Pero al hablarle de Jesús y al mirarle, Zaqueo se pone en pie. En nuestro alrededor, ¿cuánta gente hay que vive empequeñecida, que vive disminuida, porque nadie la ha mirado a los ojos, porque nadie le ha hablado al corazón? Hacer que alguien se libere, que alguien se ponga en pie, comienza por eso, siempre, mirándole en el corazón a fondo, viendo en él no un pecador o un malvado, viendo a alguien que es también tanto como yo, nosotros, hijo de Dios, y hablándole, dándole voz. Eso hace que Zaqueo y cualquier persona humana pueda recuperar la dignidad que había perdido. Y observar que la palabra ponerse en pie también tiene el significado religioso un segundo sentido muy profundo. ¿Y cuál es? En la resurrección de Jesús se emplea la palabra, decimos, Jesús resucitó, o con mayor precisión, fue resucitado al tercer día por el Padre. Es una palabra muy semejante a la que emplea Zaqueo. Así como Jesús se puso en pie y se levantó del sepulcro, por obra del Padre, también Zaqueo se pone en pie y se levanta. Palpa también, viendo a Jesús por adelantado, una vida ya resucitada. La resurrección definitiva advendrá después de la muerte. Estaremos con Dios para siempre. Pero en la vida cristiana, la resurrección final ya puede palparse en los acontecimientos que se dan en nuestra vida. Cuando en nuestra vida nos convertimos, cuando en nuestra vida nos ponemos en pie, cuando en nuestra vida mejoramos o cuando deseamos mejorar, eso ya una experiencia de resurrección, de vida nueva, de vida resucitada, de dejar atrás el pasado que nos atenazaba. Cuando Zaqueo se siente mirado por Jesús y oye que él le habla, consecuencia, aquella presencia de Jesús le pone en pie, un ponerse en pie que es dignidad recuperada, también experiencia ya en la tierra de la vida resucitada al final de nuestra existencia humana. ¿Y qué hace ese hombre Zacarías cuando en su vida acontece lo que hemos dicho? Oigámoslo en el Evangelio. Zaqueo dice al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien le haya defraudado le restituyo 4 veces más. Es una conversión importante, es un cambio de vida muy importante en la vida de Zaqueo. Y hay aquí a destacar cosas importantes. Observa que aquí Zaqueo llama a Jesús con el nombre de Señor. Sin duda ninguna, Jesús de Nazaret y el Señor son la misma persona, pero hay un cierto matiz en cuanto al significado. La gente de Palestina conocía a Jesús como Jesús de Nazaret y lo habían conocido como aquel que predicaba con profundidad, que hacía milagros,
que daba excelentes consejos, que se había convertido en un líder popular, especialmente para los pobres. Pero además de eso, llamar a Jesús Señor, ¿qué significa? Significa conocer a Jesús en profundidad. Jesús miró a Zaqueo con profundidad. Y al responderle Zaqueo, ¿qué hace? También reconoce a Jesús en profundidad. ¿Qué significa decir a Jesús Señor? Significa ver en Jesús la presencia humana de Dios entre nosotros. Es ver a Jesús en su mayor hondura teológica. ¿Quién es Jesús? Es el Señor. La presencia humana de Dios entre nosotros. Y al descubrir eso, que quien le ha mirado es, además de un gran líder popular, es la presencia humana de Dios entre nosotros, observad lo que dice Zaqueo. Doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he defraudado o robado, le daré 4 veces más. El Antiguo Testamento, con leyes tan certeras y tan humanas, decía que si alguien sustraía algo a alguien, debía devolvérselo dándole un cierto interés. Una vez que Zaqueo se ha encontrado con el Señor, observa que no pone límites al bien que hace. No se conforma con aquello que dice el Antiguo Testamento. No dice a Jesús, devolveré a quien le robé lo robado con un cierto interés. No. Dice, si a alguien yo le he robado, le devolveré 4 veces más. El amor de Zaqueo va mucho más lejos de lo que ordenaba el Antiguo Testamento. Y además nace en él una cosa que no tenía, el amor a los pobres, que era el amor de Jesús. Zaqueo, daré la mitad de los bienes que tengo a los pobres. Después de escuchar ambas cosas, uno se pregunta eso. ¿Y a Zaqueo, de dinero, qué debió quedarle si daba la mitad de sus bienes a los pobres y que el defraudo daba 4 veces más? Le quedó muy poco, porque lo dio todo. Aquel hombre tan rico del principio, riqueza obtenida por el robo, lo había devuelto y dado a los pobres. Y aquí hay a sacar 2 lecciones importantes. Observad, aquel que se encuentra auténticamente con Jesús, como Zaqueo en la parábola, nunca pone límites al bien que está dispuesto a hacer. No pone límites. El Antiguo Testamento pone límites. Devuelve lo robado con un interés. ¿Qué dice Zaqueo? A quien le usurpó, le devuelve 4 veces más. Decía Teresa de Jesús, en vuestra vida procurad siempre tener objetivos altos, porque aunque no los podáis cumplir, os serán de gran provecho, os atraerán a hacer el bien. Poneos en vuestra vida metas cristianas altas, porque aunque no las podáis llevar a cabo, serán siempre un motor para vivir la vida cristiana. Zaqueo se pone una meta alta. ¿Por qué? Porque ha tenido un contacto con Jesús alto. Y dice, mi meta es compartir con los pobres y dar 4 veces más que lo que defraudé. Y aquí el segundo punto de la observación. El amor es una gran virtud humana, pero el amor cristiano es una virtud, diríamos, más que humana, transhumana, sobrenatural.
¿En qué puede diferenciarse un amor humano a un amor cristiano? ¿Qué es el amor cristiano? Es devolver al prójimo el amor que Dios se ha adelantado a regalarnos. Observad el ejemplo, no por el clásico malo, sino bueno. Dios, con su misericordia, nos pone su amor en un bolsillo, el amor de Dios. Un amor siempre gratuito, entregado, misericordioso, bueno. ¿Qué es el amor cristiano? Recoger de mi bolsillo, de mi vida, el amor que Dios me ha dado y repartirlo entre los demás. Un amor entregado, un amor misericordioso, un amor bueno, un amor sin interés, un amor que únicamente busca no el prestigio propio, sino el bien del propio. Y eso es el amor cristiano, la entereza, la valentía por darme cuenta del amor que Dios me ha regalado, de todo aquello que Dios me ha dado, la vida y aquello que tengo, que es fruto del amor de Dios, para entregar esto a mi prójimo. Porque únicamente haciendo esto me convierto en mi vida en testigo del amor de Dios en la humanidad entera. Y Zaqueo hace precisamente eso. Se pone un objetivo alto y devuelve al prójimo el amor que Dios, Jesús, se ha adelantado a regalarle. Y eso es convertirse, eso es cambiar de vida. Y aquí hay que puntualizar un aspecto. Desde la perspectiva humana, a menudo hacemos el razonamiento siguiente. Decimos, soy una persona mala o pecadora, más suave. Intentaré hacer el bien a ver si consigo que Dios me perdone. No. La perspectiva humana es distinta a la perspectiva divina. El hombre dice, soy pecador, intentaré hacer el bien buscando el perdón de Dios. La perspectiva divina es distinta. ¿Qué hace Zaqueo? Siendo pecador, sube a un sicómoro para poder ver a Jesús. Siendo pecador, sube a un sicómoro. ¿Qué hace Jesús? Le entrega su misericordia convertida en perdón. Y ese perdón le llega ¿de qué manera? Con una mirada y con una palabra. Y cuando aquel hombre ha recibido el perdón de Dios, es entonces cuando puede comenzar a hacer el bien sin ponerle límites. Esa es la pedagogía de Dios. Cuando nos sentimos pecadores, nos pide que nos acerquemos a Él para darnos el perdón y con la gracia del perdón poder comenzar nuestra vida haciendo el bien, devolviendo al prójimo el amor que Dios adelantó a regalarnos. Recordemos siempre eso. Dios no nos ama a causa de que seamos buenos. Nos ama a fin de que podamos ser buenos. Esa fue la actitud de Jesús con Zaqueo. No le amó porque fuera pecador, le amó porque pudiera ser misericordioso y bueno en su vida. Y observad muy bien que ese aspecto, ese proceso que experimenta Zaqueo, también lo vivimos todos en la iglesia, en un sacramento, el del perdón, el sacramento de la reconciliación. ¿Qué acontece en él? Nos sentimos pecadores. Pero antes de comenzar a hacer el bien,
¿qué hacemos? Nos acercamos al Señor. ¿Mediante quién? Mediante la Iglesia. Y Dios, mediante la Iglesia, nos concede el perdón. Y con aquel perdón, con aquella gracia, podemos comenzar a hacer el bien cristiano. Ese es el sentido de la penitencia que se nos pone. No para purgar por los pecados, sino una penitencia que nos pone para poder hacer el bien sin límites con la gracia que Dios nos da. Esa es la reconciliación cristiana. Me acerco al Señor como pecador, Él me da su perdón y con aquel perdón puedo comenzar a hacer el bien cristiano al prójimo, cumpliendo la penitencia que me puedan haber dado, que siempre es esa, de ser mejor persona. Y observemos bien ahora cómo termina el Evangelio que hemos leído. Leámoslo de nuevo, dice: Jesús dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, vino a salvar y buscar lo que estaba perdido. Vemos como en el final del Evangelio resuena otra vez la palabra Zacarías, Zaqueo. Zaqueo tal vez ni pensaba, ni apreciaba, ni valoraba que Dios pudiera guardarle, que pudiera escucharle. Pero su nombre Zacarías significaba eso: Dios te recuerda, Dios está contigo. Y Dios no olvidó, Jesús no olvidó el nombre que tenía Zacarías. Por eso, al pasar Jesús junto a aquel sicómoro, Jesús se acordó de él, lo vio. ¿Y por qué? Decía el Evangelio. Dice Jesús: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Para qué? Para que también los pecadores, puedan vivir el Evangelio. Y aparecía aquí un colofón final, donde se reconocía a Jesús como Hijo del Hombre. ¿Qué significa la locución Hijo del Hombre? Aparece en el Antiguo Testamento, en el profeta Daniel. La explicación es compleja, pero fijémonos en un aspecto. En tiempo de Jesús, el pueblo judío esperaba al Mesías, esperaba al liberador. Querían un liberador poderoso, capaz de expulsar a los romanos. Un liberador con una capacidad económica inmensa para acabar con la pobreza en Palestina. Y un Mesías con un aspecto deslumbrante. Pero Jesús, como actuará en Israel, actuará como Hijo del Hombre. Es decir, en lugar de venir un Mesías poderoso, vendrá un Mesías con capacidad de servir al prójimo. Trata el Evangelio de Jesús: yo no he venido a ser servido, sino a servir y entregar mi vida en rescate por todos. En lugar del poder, Jesús, como Hijo del Hombre, enseña el servicio. En lugar de acaparar economía, dinero, para salvar el mundo, Jesús lo enseña a salvar con la capacidad de compartir. Dice el apóstol Pablo: Jesús decía, hay más alegría en dar que en recibir. Y es cierto, quien comparte crece humanamente y hace crecer humanamente a quien le rodea. Y un tercer punto: la gente pensaba que el Hijo del Hombre salvaría al mundo con un aspecto deslumbrante, como un rey oriental. Pero ¿qué hace Jesús? Dice: el mundo lo salvaremos con la humildad. Por eso nace en el pesebre de Belén y muere en el oprobio
de la cruz del Calvario. Ese es el Hijo del Hombre, el Mesías que quiere salvar a Israel, pero con esas actitudes: el servicio, la humildad y la vida compartida. Notemos que en ese Evangelio hemos contemplado a Jesús con 3 nombres, y los 3 indican a la misma persona: Jesús de Nazaret, el Señor y el Hijo del Hombre. Y esos 3 prismas en los cuales puede contemplarse a Jesús, ¿dónde se anudan esas 3 piezas? Se anudan en el amor, en la misericordia. El amor de Dios es aquello que anuda los 3 aspectos de Jesús: como Jesús, como Señor, como Hijo del Hombre. Esa narración de Zaqueo nos invita a ver precisamente eso, que Dios es amor. Lo explica Juan, primera carta, capítulo 4, verso 8. Dios es amor. Y ese amor actúa en nuestra vida de muchas maneras. Y una de las cuales actúa es en la capacidad del perdón. Y es que el perdón, como a Zaqueo, nos pone en pie, nos hace participar de la vida nueva de Jesús y nos enseña a no poner límites al bien que en nombre de Jesús podemos hacer en nuestro mundo. Esa es la conversión cristiana. En todos hay un punto de Zaqueo. Todos somos pecadores, pero todos estamos abiertos al encuentro de Jesús, a encontrarnos con aquel que puede mirarnos y que puede hablarnos para hacernos personas nuevas, capaces de construir el reino de Dios. La experiencia que se da cuando dimos amando y practicando la misericordia.